Ahora mismo llevas algo puesto. Probablemente esta mañana no pensaste en esa decisión durante más de unos segundos. Quizá agarraste lo primero que encontraste. Quizá miraste qué tiempo hacía. En cualquier caso, te pusiste algo antes de salir de casa, porque eso es lo que hacemos los humanos. Cubrimos nuestro cuerpo. Todas las culturas de la Tierra, en todos los climas y a lo largo de todas las épocas de la historia registrada, han utilizado algún tipo de ropa. Quizá pienses que los primeros humanos empezaron a vestirse por razones muy sencillas: pudor, protección o calor. Pero ninguna de esas razones explica realmente por qué comenzamos a cubrirnos. Y cuando descubres qué fue lo que realmente impulsó a los primeros humanos a cubrir sus cuerpos, cambia tu forma de pensar sobre la moda, la cultura, el lenguaje y sobre lo que significa ser una criatura capaz de mirarse en un espejo y sentir el peso de saber que los demás la están observando. Veamos la cronología. Los humanos anatómicamente modernos existen desde hace aproximadamente 300.000 años. Sin embargo, cuando observamos las pruebas arqueológicas, encontramos objetos como agujas de hueso y herramientas utilizadas para trabajar pieles que aparecen hace aproximadamente 120.000 años. Y hasta esa estimación puede ser generosa. Muchos historiadores de los textiles sitúan la adopción generalizada de la ropa hace aproximadamente 75.000 años. Eso significa que durante casi la primera mitad de nuestra existencia estuvimos prácticamente desnudos bajo el mismo sol africano, enfrentándonos a espinas, insectos y noches frías únicamente con nuestro propio cuerpo. Y eso inmediatamente pone en duda la explicación más común: el frío. Sí, con el tiempo los humanos migraron hacia regiones mucho más frías, donde la ropa se volvió absolutamente necesaria. Pero existen indicios del uso de ropa anteriores a esas migraciones, cuando todavía vivíamos en regiones tropicales. Así que el calor corporal fue importante más adelante, pero probablemente no explica toda la historia. La siguiente explicación suele ser la protección: espinas, piedras, picaduras de insectos, y sí, seguramente eso también tuvo importancia. Pero hay un problema. Si la protección hubiera sido la razón principal, tendría sentido que la ropa comenzara cubriendo las partes del cuerpo que sufrían más daños, los pies y las manos. Sin embargo, en muchas culturas, las primeras prendas se concentraban en el torso y la zona genital, áreas que no necesariamente eran las más expuestas. Eso no parece puramente práctico, parece señalar hacia algo más. Y entonces aparece la teoría de los piojos, que es realmente fascinante. En 2003, un grupo de genetistas decidió estudiar algo bastante inesperado: los piojos. Pero no cualquier tipo de piojo. Analizaron la separación evolutiva entre los piojos de la cabeza y los piojos del cuerpo. Los piojos de la cabeza viven entre el cabello. Los piojos del cuerpo viven principalmente en la ropa y dependen de ella para completar su ciclo de vida. Así que los científicos intentaron calcular cuándo se separaron evolutivamente estos dos tipos de piojos. Y eso puede ofrecernos una pista sobre cuándo los humanos comenzaron a utilizar ropa de manera suficientemente constante como para que una población de parásitos pudiera adaptarse específicamente a ese nuevo entorno. La estimación fue de aproximadamente 170.000 años. Es una de las pistas biológicas más antiguas que tenemos relacionadas con el uso habitual de ropa. Y curiosamente no procede de una aguja de hueso ni de una herramienta para trabajar pieles. Procede de un parásito. Esto nos da una pista sobre cuándo la ropa ya formaba parte de la vida humana, porque un organismo llegó a adaptarse específicamente a vivir asociado a ella. Pero esa fecha todavía no responde a la pregunta más importante: ¿por qué? Nos indica cuándo ese comportamiento probablemente ya estaba establecido, pero el origen real podría remontarse aún más atrás de lo que actualmente podemos medir. La respuesta quizás se encuentre en algo mucho más profundo que las telas, las agujas o los piojos. Y aquí aparece una idea que algunos investigadores han explorado. La ropa no fue solamente una invención práctica, también pudo convertirse en una invención simbólica. En 2009, el arqueólogo Ian Gilligan publicó un análisis detallado sobre la ropa y su relación con el comportamiento humano. Una de las ideas centrales es que cubrir deliberadamente el cuerpo no tiene por qué ser únicamente una decisión práctica. También puede reflejar capacidades cognitivas complejas que distinguen a los humanos de otros animales. Para fabricar y utilizar ropa, tienes que imaginar una versión futura de ti mismo. Miras una piel animal. Imaginas que más adelante podrías llevarla puesta. Piensas cómo transformarla en algo útil y después ejecutas ese plan. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Requiere memoria, planificación y capacidad para pensar en el futuro.
Es el mismo tipo de capacidad mental que utilizamos para cumplir promesas, organizar nuestros días o preocuparnos por cosas que todavía ni siquiera han ocurrido. Otros animales pueden planificar y utilizar objetos de formas sorprendentes, pero los humanos llevaron esa capacidad a un nivel extraordinariamente complejo. Y cuando comenzamos a fabricar prendas para nuestros cuerpos, no solamente estábamos protegiendo nuestra piel, también estábamos dejando una evidencia física de nuestra capacidad para anticipar el futuro. La ropa puede considerarse uno de los antiguos rastros materiales de una mente humana cada vez más compleja. Pero debajo de todo esto, existe algo todavía más profundo, algo que muchas veces aparece cuando hablamos de por qué cubrimos nuestro cuerpo: la vergüenza. Y no necesariamente en un sentido religioso, hablamos de vergüenza en un sentido psicológico y neurológico, la conciencia de ser observado, la sensación de que otras personas pueden mirar y evaluar tu cuerpo. Para experimentar algo así, necesitas una capacidad mental extraordinaria: imaginar cómo puedes parecer desde la perspectiva de otra persona. Los psicólogos relacionan esto con lo que llaman teoría de la mente, la capacidad de atribuir pensamientos, intenciones y perspectivas a otros individuos. Los humanos desarrollamos esta habilidad hasta un nivel extremadamente sofisticado. Podemos vernos mentalmente a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Y cuando esa capacidad se volvió más compleja, nuestra vida social cambió. Ya no se trataba solamente de sobrevivir, también importaba cómo parecías, cómo te percibían y qué comunicabas a los demás. A partir de ahí, la ropa podía convertirse en mucho más que una forma de cubrir el cuerpo. Podía convertirse en una herramienta para construir identidad y controlar la imagen que proyectabas. Una persona que envolvía su cuerpo con una piel animal podía estar haciendo algo más que intentar mantenerse caliente. En cierto sentido, también estaba modificando la forma en que los demás la veían. Y una vez que apareció esa posibilidad, nunca desapareció. Podemos observarla en culturas de todo el planeta, incluso en lugares donde cubrirse completamente no era necesario para conservar el calor, como determinadas regiones del Amazonas o algunas islas del Pacífico. Las personas seguían decorando sus cuerpos. Cuentas, pinturas, plumas, fibras sencillas, tatuajes. Casi siempre había algo, porque el cuerpo humano nunca fue solamente un cuerpo. Investigadores que estudian la vestimenta en diferentes sociedades han observado una relación interesante entre la ropa y la creciente complejidad de los grupos humanos. A medida que las comunidades se hicieron más grandes, aparecieron jerarquías y aumentaron las interacciones entre personas que no se conocían personalmente. La ropa adquirió una nueva función. Se convirtió en una especie de tecnología social, un sistema de comunicación instantánea. Antes incluso de hablar con alguien, su apariencia podía darte información sobre quién era, a qué grupo pertenecía, qué posición ocupaba o incluso si podía ser un aliado o una amenaza. La ropa se convirtió en lenguaje, uno de los sistemas de comunicación visual más antiguos que seguimos utilizando. Y aquí viene la parte que debería hacerte pensar por un momento, porque todo esto sigue ocurriendo contigo ahora mismo. Cada mañana te vistes sin pensarlo demasiado, pero cada vez que lo haces, tu cerebro participa en un proceso antiguo y profundamente social. No estás simplemente eligiendo una tela, estás construyendo una versión de ti mismo que quieres presentar al mundo. Estás negociando entre quién eres, cómo quieres que los demás te vean y qué exige la situación en la que vas a encontrarte. Piensa en esa incomodidad que sientes cuando llegas a algún lugar demasiado elegante o demasiado informal, o cuando de repente te das cuenta de que llevas algo completamente inadecuado para la ocasión. Esa reacción está relacionada con mecanismos sociales que nuestra especie lleva desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Tu cerebro está realizando una versión moderna de cálculos sociales que nuestros antepasados también tuvieron que hacer alrededor del fuego. Con el tiempo resolvimos las necesidades básicas: frío, supervivencia y protección, pero no nos detuvimos ahí. Nuestra ropa se volvió cada vez más elaborada y más intencional, porque nunca se trató solamente del cuerpo, también se trataba de la mente, de esa parte de nosotros que sabe que los demás están mirando. La ropa no solamente nos cubrió, también nos permitió crear versiones diferentes de nosotros mismos. Probablemente no empezamos a vestirnos por una única razón. El frío, la protección, la tecnología y nuestra creciente complejidad social pudieron intervenir en distintos momentos. Pero cuando los humanos adquirimos una conciencia cada vez mayor de cómo nos veían los demás, la ropa se convirtió en algo muchísimo más poderoso que una simple protección. Se convirtió en una forma de decidir cómo queríamos ser vistos, y eso nunca desapareció. Mañana volverás a vestirte como siempre, pero debajo de esa rutina cotidiana, sigue existiendo algo muy antiguo. No estás simplemente eligiendo ropa, estás eligiendo cómo quieres que te vean. El mismo impulso que ha acompañado a los seres humanos durante miles y miles de años.